Hola a todos, bienvenidos al canal Marco Interno. Si les gusta el contenido que encuentran aquí, no olviden suscribirse y darle un like al video. Hoy vamos a discutir la película Surf's Up. La brisa marina siempre fue un imán para Cody Maverick, un joven pingüino rockero de Shiverpool, un lugar donde las olas eran más bien modestas, y la ambición, por lo general, se quedaba en tierra firme. Su vida estaba marcada por el eco de leyendas, mitos vivos como Big Zeta, el surfista que, según decían, dominaba el océano con una gracia que rozaba lo divino. Cody no solo soñaba con olas, él respiraba la adrenalina del deporte, alimentando su fuego interno con viejas grabaciones y la fe ciega de quien busca un lugar al sol. Un día, la oportunidad, envuelta en el sonido de un motor rugiente, irrumpió en su monótona existencia. El cazatalentos, o más bien, el observador de talentos, Chicken Joe, un surfista de aspecto despreocupado y risa contagiosa, se detuvo en Shiverpool. La invitación a la isla Penghu, el epicentro del surf profesional, fue como una llamada a las armas. Cody, con su tabla gastada y el corazón latiéndole al ritmo del Pacífico, no dudó en seguir a Joe, dejando atrás la seguridad de su hogar y la ligera incredulidad de su familia. La isla Penghu era un torbellino de egos, tablas relucientes y una competencia feroz. Allí, Cody se encontró cara a cara con el establishment, representado por Tank the Shark Evans, un campeón defensor cuya arrogancia era tan grande como sus músculos. Tank no era solo un competidor, era la encarnación de la victoria a cualquier precio, un producto pulido de la industria del surf que no toleraba a los recién llegados con sueños puros. En este ambiente de alta tensión, Cody conoció a Lani, una socorrista con un conocimiento profundo del océano y una mirada que parecía ver más allá de las olas. Lani, aunque reservada, representaba la autenticidad que Cody buscaba. Ella le presentó a un personaje enigmático, un ermitaño retirado que vivía apartado del bullicio. Geek. Geek, o como todos lo conocían, Big Zed no era el ídolo resplandeciente de las leyendas. Era un viejo pingüino curtido, desilusionado y herido, tanto física como espiritualmente, tras un enfrentamiento pasado con Tank que lo había dejado al borde de la tragedia. Cody, sin saber inicialmente con quién estaba tratando, solo veía a un viejo excéntrico. Sin embargo, la persistencia del joven y el reconocimiento de un espíritu afín forzaron a Geek a revivir algo de su antigua pasión. El entrenamiento fue duro. Geek no le enseñó trucos, le enseñó a escuchar al mar, a respetar la fuerza indomable del agua, algo que las grabaciones nunca podrían transmitir. Le enseñó que el surf no es dominar, sino fluir. Esta tutela, imbuida de la sabiduría de un maestro que había caído y se había levantado, aunque pareciera que no lo había hecho, preparó a Cody para el gran evento. La final del trofeo Hang Ten llegó, y el duelo entre Cody y Tank era inevitable. La presión era palpable. Tank, con su técnica perfecta y su sed de victoria, parecía imparable. Cody, impulsado por el recuerdo de las lecciones de Geek y el apoyo de sus nuevos amigos, navegó con una pasión renovada. El clímax se desarrolló en una ola monstruosa, el tipo de pared de agua que define carreras. Tank, fiel a su estilo implacable, intentó barrer a Cody. Pero Cody, recordando el consejo de fluir en lugar de luchar, maniobró con una improvisación que venía de su alma, no de un manual. En un momento crítico, Tank se atrapó en un mal movimiento, y la ola lo engulló. Viendo al ídolo caer y su reputación desmoronarse, Cody hizo algo inesperado. Detuvo su avance hacia la victoria para rescatar a su rival. Ese acto de camaradería, de poner la vida por encima del trofeo, resonó más fuerte que cualquier ola. Aunque el resultado oficial del concurso quedó en segundo plano, Cody había ganado algo mucho más valioso: la validación de su propio espíritu. Había demostrado que la verdadera grandeza no reside en el aplauso, sino en la conexión con el océano y con los demás. Regresó a Shiverpool no como una estrella fugaz, sino como alguien que había encontrado su verdadero ritmo, llevando consigo no solo una tabla,
sino una nueva perspectiva del deporte que amaba. El regreso a Shiverpool fue, paradójicamente, más triunfal que cualquier victoria en la isla Penghu. Cody ya no era el soñador impulsivo que se había marchado. Era un pingüino con cicatrices emocionales leves y una sabiduría recién adquirida, brillando con una luz interior que las luces de neón de la competencia nunca podrían emular. La gente del pueblo, que al principio había visto su partida con una mezcla de escepticismo y resignación, ahora lo miraba con un respeto genuino. No importaba que Tank Evans se hubiera llevado el trofeo, el público había visto el verdadero espíritu del surf en la forma en que Cody se había comportado en el agua y, sobre todo, al salvar a Tank de un destino peor que la derrota. Chicken Joe, con su eterna languidez y su habilidad para aparecer justo cuando la situación se ponía interesante, fue el primero en abrazarlo, quizás comprendiendo mejor que nadie que el surf era una excusa para la aventura, no el fin en sí mismo. Su carrera, siempre flotando en una marea baja de indiferencia, parecía encontrar un ancla temporal en la amistad con Cody. Lani, por su parte, representaba la belleza indomable del lugar al que Cody había regresado. Ella era la guardiana de la playa. Sus movimientos en el agua eran una danza fluida y eficiente, muy distinta a la agresividad calculada de los surfistas profesionales. Cuando Cody se acercó a ella después de la conmoción de la competencia, la conexión fue inmediata y silenciosa. Ella nunca había buscado la fama, solo la armonía. En sus ojos, Cody vio la confirmación de que el océano no era un enemigo a conquistar, sino un socio vitalicio. Y luego estaba Geek, o Big Zeta. Su figura sombría comenzó a despegarse de las sombras de la isla. El acto de valentía de Cody al rescatar a Tank sirvió como un catalizador, no solo para el joven, sino también para el viejo maestro. Ver la pureza del surf reflejada en la acción desinteresada de Cody forzó a Big C a enfrentar su propio fantasma. El miedo a volver a intentarlo después de la humillación y la lesión. Poco a poco, el ermitaño empezó a aceptar visitas, no para entrenar, sino para compartir historias, volviendo a ser, lentamente, el mentor que el mundo creía perdido. Las viejas tablas de madera de Big C, antes cubiertas de polvo, parecían respirar de nuevo. Cody aprendió que la adrenalina de la competencia era pasajera, como la espuma de una ola que se disipa rápidamente. Lo que perduraba era la sensación de deslizarse sobre el agua, de sentir el pulso del planeta bajo sus aletas. Él siguió surfeando en Shiverpool, pero sus olas ya no eran pequeñas. Ahora eran inmensas, moldeadas no por la ambición de ser el mejor, sino por el deseo de ser auténtico. Había viajado al epicentro del estrellato, solo para descubrir que el verdadero escenario estaba en el rincón olvidado del mundo que había intentado dejar atrás, donde las leyendas se encuentran con la realidad, y donde un joven pingüino finalmente encontró el equilibrio perfecto entre el sueño y el mar. El regreso a Shiverpool no fue un retorno a la casilla de salida, sino una recalibración profunda del universo personal de Cody. La nieve y el hielo de su pueblo natal, que antes le parecían una prisión, ahora se sentían como un refugio necesario tras el sofocante calor de la fama efímera de la isla Penghu. Las anécdotas que contaba a los pocos curiosos no se centraban en las maniobras espectaculares que había intentado, sino en la lección que le había dado el mar mismo, una lección que olía a sal y a la humildad de haber fallado antes de triunfar de verdad. Su tabla, antes vista como el boleto de salida, ahora era una extensión de su cuerpo, un objeto sagrado que apenas necesitaba exhibir. Chicken Joe permaneció como un faro de serenidad inquebrantable. Su filosofía de vida, aparentemente basada en la ingesta constante de algún tipo de tentempié oceánico y una falta total de preocupación, se reveló como una forma superior de entendimiento. Él nunca había competido por la gloria, simplemente disfrutaba del paseo. Era el contrapunto perfecto al drama intenso que Cody había vivido, recordándole con su sola presencia que el verdadero espíritu del surf residía en la ligereza del ser. Su carrera, si es que se le podía llamar así, era un testimonio de que la felicidad no necesita un podio. Lani,
con su cabello mojado y la fuerza tranquila de quien vive en sintonía con el ritmo implacable de las mareas, se convirtió en la brújula emocional de Cody. Ella no necesitaba ídolos. Admiraba la persistencia y la bondad genuina. La intensidad de su relación floreció en la tranquilidad de la playa, lejos de los focos. Ella era la prueba viviente de que la conexión más profunda con el océano se logra cuando uno se detiene a escuchar lo que el agua tiene que decir, en lugar de gritarle órdenes. El fuego que antes ardía en Cody por la competencia, ahora se había transformado en una brasa cálida y constante por la pertenencia. El cambio más significativo, sin embargo, se observó en la guarida de Big Seth. El viejo maestro, al ver que su lección de humildad había sido transmitida de manera tan vívida y altruista, comenzó a emerger. Ya no era el espectro de la leyenda, sino un mentor en proceso de sanación. Cody y él compartían un entendimiento tácito. La caída es inevitable, pero la forma en que te levantas define quién eres. Big Seth, al aceptar la visita de Cody, y de vez en cuando de otros pingüinos jóvenes que se acercaban con timidez, estaba reescribiendo su propia historia. Había pasado de ser un mártir del surf a ser su guardián silencioso. Las conversaciones se volvieron menos sobre la técnica y más sobre la filosofía, sobre cómo un deslizamiento perfecto es simplemente un momento de alineación total entre el cuerpo, la tabla y la inmensidad azul. Cody Maverick, el ídolo fallido de Shiverpool que se había marchado buscando la gloria, regresó habiendo descubierto que la gloria es una ilusión frágil. Su verdadera recompensa fue la certeza de que podía volver a su hogar, no como un fracasado que no pudo vencer al campeón, sino como un experto que eligió la autenticidad sobre la corona. El sonido de las olas rompiendo en Shiverpool ahora sonaba diferente. Era el sonido de la paz encontrada, un eco perfecto de su propio corazón en calma. El impacto de la visita de Cody al circuito profesional tuvo un efecto secundario inesperado en la propia isla Penghu, un lugar que se había vuelto adicto a la imagen del surf como espectáculo de agresión y marketing. La acción altruista de Cody, el gesto de anteponer la vida de Tank a su propia victoria, creó una fisura en la fachada invencible del campeonato. Aunque la liga intentó minimizar el incidente, catalogándolo como un tropiezo del campeón, la semilla de la duda había sido plantada en el público más joven. Tank the Shark. Evans, el depredador del océano, experimentó una crisis interna mucho más profunda que la humillación superficial. Haber sido rescatado por el novato que había despreciado no era algo que su ego pudiera asimilar fácilmente. Su carrera, construida sobre la premisa de la superioridad absoluta, se tambaleó. Ya no podía enfrentarse al agua con la misma ferocidad ciega. Cada ola grande le recordaba no solo su vulnerabilidad física, sino también la fragilidad de su reputación forjada a base de intimidación. Comenzó a ver a Cody no como un rival, sino como un espejo incómodo que reflejaba la vacuidad de su obsesión por el metal brillante y los aplausos vacíos. Su entrenamiento se volvió menos sobre la dominación y más sobre la supervivencia, y en ese cambio, su estilo se volvió robótico, carente de la chispa que solía tener antes de que la presión mediática lo consumiera. La industria del surf, siempre sensible al viento del cambio en la opinión pública, empezó a notar que los nuevos talentos llegaban a la isla con una curiosidad ligeramente diferente. Ya no solo preguntaban por los patrocinadores o por cómo derrotar a Tank. Ahora inquirían sobre la filosofía del océano y sobre un tal Geek, el viejo maestro que había regresado tímidamente a los circuitos de mentoría, aunque sin participar en el circo. Este pequeño grupo de aspirantes, inspirados por la historia de Cody, buscaba la autenticidad que el gran espectáculo había perdido. La atmósfera en Penghu se hizo tensa. Una batalla silenciosa entre el viejo modelo de la tiranía deportiva y esta nueva ola de surfistas guiados por el respeto y el flujo. Chicken Joe, fiel a su costumbre, se encontró en medio de este cambio sin haber movido una aleta conscientemente. Su presencia despreocupada en los eventos locales, a menudo ganando rondas menores con una facilidad casi insultante, servía como recordatorio constante de que el surf podía ser simple y alegre. Su carrera se elevó orgánicamente, no por estrategia,
sino porque la gente se cansó de la tensión y se alegró de ver a alguien simplemente divertirse. Joe, sin despojarse de sus pantalones cortos y su actitud lenta, se convirtió en el inesperado embajador de la alegría pura, un contraste vivo con la máquina de competir que había sido Tank. Cody, desde su remoto santuario en Shiverpool, se dio cuenta de que su aventura no había terminado con la carrera final. Había provocado una onda expansiva. Su legado no sería una medalla, sino la influencia que tuvo en el corazón del deporte. Él y Geek se convirtieron en el eje de una resistencia filosófica, enseñando a la próxima generación que el surf es una conversación con la naturaleza, no una conquista. La brisa marina en Shiverpool, antes el sonido de una vida por venir, ahora era la música de una vida bien vivida. La onda expansiva generada por Cody no tardó en manifestarse en actos concretos, transformando lentamente el paisaje espiritual de la comunidad de surfistas. En Shiverpool, la influencia de Cody y Big Seth se materializó en la creación de un pequeño, pero significativo, campamento de entrenamiento improvisado. Ya no se trataba solo de un puñado de pingüinos locales con sueños. Ahora llegaban jóvenes de otras regiones árticas, atraídos por los rumores de un surfista que había domesticado la arrogancia y un maestro que había redescubierto la paz. Geek, ahora más abierto y con una sonrisa ocasional que desmentía sus años, supervisaba las sesiones con una autoridad tranquila. Sus enseñanzas se habían vuelto más esotéricas. No corregía la postura de las aletas. Hablaba de la intención con la que uno se acercaba al agua. Si un joven surfista mostraba demasiada impaciencia, Big Zeta simplemente le pedía que se quedara quieto y escuchara el sonido de las piedras rodando bajo el agua. La inspiración de su carrera pasada, el dominio de las olas más grandes, ahora se utilizaba para ilustrar la fragilidad de la ambición desmedida. Había aprendido, a través de su propia caída y la redención a través de Cody, que la verdadera maestría está en la rendición consciente al poder del océano. Lani se involucró activamente, aportando su profundo conocimiento de las corrientes y el clima local, un conocimiento práctico que a menudo faltaba en los manuales teóricos de los entrenadores de Penghu. Su relación con Cody se había asentado en una mutualidad profunda. Él le ofrecía la aventura que había visto en el mundo, y ella le ofrecía la raíz y la autenticidad que él había echado de menos. Ella no competía, pero su dominio del rescate y su respeto inquebrantable por el medio ambiente la establecieron como la conciencia moral del grupo. El propio Cody había refinado su estilo. Sus días de imitar las acrobacias grabadas habían quedado atrás. Ahora, su surf era una expresión pura de su entorno. Las olas frías y potentes de Shiverpool le exigían una técnica diferente, más centrada en la resistencia y la penetración. Una danza más íntima y menos espectacular que la que se veía en las playas tropicales. Esta evolución fue silenciosa pero profunda, observable solo por aquellos que realmente entendían la esencia del deporte. En cuanto a Chicken Joe, su popularidad creció exponencialmente de la manera más irónica posible. La gente, cansada de las figuras conflictivas y las rivalidades tóxicas, encontró en Joe un héroe accesible y puramente divertido. Él seguía apareciendo en eventos clave, ganaba ocasionalmente sin esfuerzo aparente, y su reacción a la victoria era siempre la misma: una risa y una invitación a compartir un refrigerio. Su carrera se convirtió en una declaración. Se puede tener éxito sin tomarse a sí mismo demasiado en serio. Un concepto que resultaba radical para la antigua guardia de la isla Penghu. Incluso Tank Evans mostró señales de desmoronamiento bajo el peso de su propia inconsistencia. Aunque seguía siendo el campeón en el papel, su aura se había desvanecido. Los patrocinadores comenzaban a buscar rostros más limpios y positivos, y el recuerdo del rescate era un fantasma persistente que lo seguía en cada entrevista. La victoria sin integridad, se dio cuenta, era una derrota solitaria. La sombra de la leyenda de Big Seth, revitalizada por la nobleza de Cody, se cernía sobre él, recordándole lo que había sacrificado por un trofeo. El océano había juzgado a Tank más duramente que cualquier panel de jueces. Así,
el pequeño pueblo de Shiverpool, bajo la guía de un ex aspirante y un ermitaño arrepentido, se transformó en el inesperado semillero de la próxima generación de surfistas auténticos, aquellos que buscaban el flujo más que la fama. La transformación de Shiverpool no fue solo superficial, se arraigó en una nueva ética comunitaria. Cody y sus mentores habían demostrado que la autenticidad exigía coraje, una verdad mucho más difícil de sostener que cualquier maniobra de alto riesgo. Los nuevos campamentos de entrenamiento atrajeron a una clientela diversa, pingüinos jóvenes hartos de la superficialidad de la costa y surfistas mayores que buscaban reconectar con el placer primario de deslizarse sobre el agua antes de que sus carreras se convirtieran en meros ejercicios de relaciones públicas. El viejo Big C, al compartir sus cicatrices y sus lecciones, no solo sanaba su propia historia, sino que estaba construyendo una nueva mitología para el deporte. Sus anécdotas, contadas con la voz rasposa de quien ha visto demasiado, se centraban menos en la gloria de sus días de juventud y más en el silencio que siguió a su caída. Explicaba que la pared de agua que casi lo destruye no fue un castigo, sino una invitación a mirar hacia adentro. Su influencia era palpable. Los aspirantes comenzaron a hablar con reverencia del momento de la ola, aquel punto de inflexión donde el ego debe ceder ante la inmensidad del mar. Lani se convirtió en la administradora de esta nueva filosofía. Su papel como socorrista adquirió un nuevo significado. Ella no solo salvaba cuerpos del agua, sino que guiaba las almas perdidas que llegaban buscando refugio del circo de Penghu. Su entendimiento del ecosistema marino, obtenido a través de años de observación silenciosa, se incorporó al currículo de entrenamiento, haciendo que el respeto por el océano fuera tan vital como la técnica de remar. Ella y Cody compartían una quietud profunda. El bullicio que Cody había perseguido ahora parecía ridículo comparado con la paz que emanaba de ella. En el polo opuesto, la decadencia de Tank Evans se aceleraba. Su arrogancia se había tornado en paranoia. Las olas que antes montaba con dominio ahora parecían burlarse de él. Sus apariciones públicas se volvieron tensas. Cada sonrisa forzada y cada declaración prefabricada se sentían como un esfuerzo desesperado por mantener una imagen que se desmoronaba. El rescate de Cody no solo le había salvado la vida, sino que lo había despojado de su principal arma, la superioridad incuestionable. En una de sus últimas apariciones mediáticas, en lugar de hablar de su entrenamiento, Tank balbuceó sobre el miedo, un desliz público que selló su declive ante los ojos de los patrocinadores, que migraban rápidamente hacia figuras más estables. Chicken Joe, sin esforzarse, capitalizó este vacío de liderazgo positivo. Su estilo, una mezcla de suerte bendecida y desinterés absoluto, resonaba con una generación que comenzaba a cuestionar el valor del esfuerzo llevado al extremo del agotamiento emocional. Joe, el pingüino que siempre estaba de paso, se convirtió en el ancla de la diversión. Su carrera se mantuvo en un nivel alto y constante, simplemente porque se negaba a participar en el juego de la ambición despiadada. Ver a Joe ganar era ver la pura celebración de la existencia, algo que ni todo el oro de Penghu podía comprar. Cody, observando todo desde su serena perspectiva en Shiverpool, entendía que el mayor viaje no fue ir a la competencia, sino la vuelta. Había llevado consigo el veneno de la ambición y lo había cambiado por el antídoto de la sabiduría. Ahora, su vida era un testimonio constante de que el mejor surfista no es el que domina la ola, sino el que mejor se integra en su movimiento. Una lección que él y Big Z habían grabado a fuego en la nueva cultura del hielo y el mar. El legado de la nueva escuela de surf, germinada en el frío de Shiverpool, comenzó a influir en el circuito principal de maneras sutiles, pero persistentes. No se trataba de una revolución violenta de reglas, sino de un cambio en la mentalidad que permeaba desde la base. Los jóvenes surfistas, al pasar por el campamento de Big Set y Cody, regresaban a la isla Penghu con una especie de paz perturbadora. Ya no competían con la rabia ciega de sus predecesores, buscaban el flow, la comunión que Big Set predicaba. La figura de Chicken Joe se elevó a un estatus casi mítico. No por sus victorias,
que eran esporádicas y a menudo accidentales, sino por su absoluta inafectabilidad por el drama. Cuando los organizadores intentaron presionarlo para que adoptara un personaje más agresivo o que se involucrara en rivalidades publicitarias, Joe simplemente parpadeaba lentamente y preguntaba si había restos de pescado. Su carrera se había convertido en una sátira involuntaria del profesionalismo extremo. Era la prueba tangible de que se podía ser exitoso, sin sudar la propia identidad, un bálsamo para una comunidad harta de la mercadotecnia forzada. Big Z, por su parte, había encontrado una nueva forma de expresión a través de mentorías menos formales. En lugar de tablas pulidas, sus pupilos trabajaban con madera recuperada, aprendiendo a sentir las imperfecciones del material como un reflejo de las propias imperfecciones humanas. Una tarde, mientras observaba a Cody deslizarse en una ola particularmente traicionera del Atlántico Norte, Big Z confesó que su mayor error no fue chocar contra Tank, sino creer que el surf era una meta, un destino final, en lugar de un viaje continuo. Esta revelación, compartida con Cody bajo el cielo plomizo, selló su redención personal. Lani, convertida en la guardiana del conocimiento oceánico, organizó expediciones de concienciación. Llevaba a los surfistas a observar la vida marina, recordándoles que el océano no era solo una pista de carreras, sino un hogar compartido. Esta inmersión en la ecología del surf contrastaba fuertemente con la visión puramente deportiva que se había fomentado en la isla Penghu durante años. Ella y Cody se movían con la sincronía de dos elementos naturales. Su afecto era silencioso, fundamentado en el entendimiento mutuo de lo que significa cuidar algo frágil y poderoso a la vez. Incluso Tank Evans, ahora relegado a eventos menores y a luchas constantes por mantener patrocinios, intentó emular la nueva tendencia. Apareció en una entrevista con una tabla de madera reciclada y habló vagamente sobre encontrar su centro. Pero la gente lo vio por lo que era, una imitación hueca. La autenticidad no podía ser fingida. Tenía que ser ganada a través de la vulnerabilidad, algo que Tank todavía se negaba a ofrecer. Su carrera se estancó en una tierra pantanosa, de orgullo herido y actuaciones inconsistentes, incapaz de renunciar a su vieja forma de ser, pero sin la fuerza para mantenerla. Cody, el antiguo soñador hambriento, se había convertido en el catalizador de un cambio cultural. Ya no necesitaba el aplauso del mundo exterior. Su satisfacción residía en ver cómo el joven pingüino que llegaba a Shiverpool, lleno de dudas y ambición ciega, se iba semanas después, más lento, más sabio, con una sonrisa que reflejaba la tranquilidad del mar en calma. El verdadero campeonato, se dio cuenta Cody, no se medía en olas surfeadas, sino en la pureza de la intención con la que se entraba al agua cada día. El efecto dominó del ejemplo de Shiverpool llegó incluso a las playas de arena blanca de la isla Penghu, aunque con la lentitud con la que las mareas se revierten en un océano vasto. Los organizadores del torneo, acostumbrados a la previsibilidad del conflicto y la rivalidad explosiva, se encontraban desorientados. Los nuevos competidores, influenciados por la narrativa de Cody y Big Z, no buscaban aniquilarse mutuamente. Buscaban la ola perfecta, y si esa ola los llevaba a compartir el tubo con un rival, lo consideraban un éxito, no un fracaso. Chicken Joe, sin quererlo, se convirtió en el símbolo de esta anarquía positiva. Su ascenso en el ranking era inexplicable para los analistas, ya que parecía surfear en un estado de semi-inconsciencia. Un día, al ser entrevistado tras una victoria particularmente inesperada, se le preguntó sobre su estrategia de largo plazo. Joe se rascó la cabeza, miró al horizonte y respondió con una simplicidad desarmante. La estrategia es no tener estrategia, ¿sabes? Solo sentir el ritmo, y si te caes, te secas y vuelves a intentarlo. ¿O acaso la tostada se preocupa por ser perfecta al salir del horno? Su comentario se hizo viral, resonando como una verdad olvidada en un mundo obsesionado con la planificación. Su carrera se sostuvo, irónicamente, sobre su falta de ambición de carrera. Lani se había convertido en la fuente de sabiduría ambiental para aquellos surfistas profesionales lo suficientemente humildes para escuchar.
Ella organizaba foros donde no se hablaba de puntajes, sino de la salud de los arrecifes y el impacto de la marea humana. Cody, a su lado, actuaba como traductor. Podía explicarles a los urbanos la jerga del océano que Lani dominaba. Su entendimiento mutuo se había fortalecido. Habían navegado juntos la tormenta de la fama y regresado a la calma. Y esa calma era su mayor logro compartido. Cody no sentía la necesidad de demostrarle nada. La sola presencia de Lani era el ancla que necesitaba. La figura más trágica y lenta en evolucionar seguía siendo Tank Evans. El campeón, despojado de su ventaja psicológica, se había vuelto errático. En lugar de retirarse con dignidad, se aferraba a su título como un náufrago a un madero podrido. Su último intento de demostrar su dominio fue forzar una ola demasiado grande, con la intención de emular el momento épico que lo había enfrentado a Cody. Sin embargo, sin la motivación de la malicia o la necesidad de defender un trono, su surf era hueco. La ola, esa misma fuerza que Big Sid le había enseñado a respetar, simplemente lo ignoró y lo devolvió a la orilla sin gloria, solo magullado. Fue visto por los medios no como un titán, sino como un bufón resentido. Big Z, al ver el colapso silencioso de su antiguo antagonista, sintió una profunda melancolía, pero también una confirmación de su nueva filosofía. Su redención estaba completa no cuando él regresó a competir, sino cuando su pupilo demostró que la verdadera fuerza reside en la capacidad de salvar al otro. El legado de Big Z ya no estaba en los récords inalcanzables, sino en las lecciones vivas impartidas a una nueva generación que valoraba el viaje sobre la meta. Shiverpool se había consolidado como un faro, un lugar donde el surf era, una vez más, solo surf, una danza sublime entre el ser y el infinito azul. La consolidación de Shiverpool como centro de autenticidad trajo consigo una nueva paz, pero también una responsabilidad creciente. Cody y Big Z se enfrentaron al desafío de mantener la pureza de su mensaje frente a la inevitable atracción del éxito. El mundo exterior, aunque tardíamente, comenzaba a reconocer que la manera Shiverpool de surfear tenía algo que el circuito profesional había perdido: alma. Los periodistas de la isla Penghu, ávidos de una nueva narrativa después del desplome de Tank, empezaron a hacer peregrinaciones cautelosas al gélido pueblo. Sin embargo, se encontraron con una resistencia amable pero firme. Big Z no daba entrevistas. Solo permitía que los curiosos observaran sus demostraciones, que ahora eran lecciones de introspección más que de técnica. Su sabiduría se había refinado hasta convertirse en la esencia de la paciencia. Enseñaba a los principiantes a esperar no solo por la ola correcta, sino por el momento correcto dentro de sí mismos para montarla. Chicken Joe, siempre ajeno a las dinámicas de poder, se convirtió en el telonero involuntario de esta nueva era. Su presencia en cualquier evento, ganando o perdiendo con la misma placidez, desarmaba la pompa de los organizadores. Se rumoreaba que su secreto era una meditación constante, aunque lo más probable era que simplemente estuviera pensando en su próxima comida. Esta ligereza actuó como un antídoto natural contra la gravedad que había definido la carrera de Tank. Joe demostró que la ambición excesiva era, en sí misma, una barrera para el disfrute. Lani se encontró cada vez más involucrada en la educación ambiental de los surfistas visitantes. Ella utilizaba su experiencia como salvavidas para ilustrar la fragilidad de la vida en el océano, desmitificando la imagen del mar como un simple parque de diversiones. Su influencia aseguraba que los jóvenes que aprendían el flow de Big Z también aprendieran el cuidado que Lani practicaba. Su vida con Cody se había convertido en un equilibrio perfecto entre la calma y el movimiento constante, anclados por el respeto mutuo y el amor compartido por ese entorno salvaje y hermoso. En cuanto a Tank Evans, su descenso se completó con un silencio ensordecedor. Tras su última aparición fallida, se retiró de la vista pública. No hubo grandes anuncios de retiro, solo una ausencia progresiva. El ídolo de la agresión había sido reemplazado por el vacío,
Un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando la identidad de una persona se fusiona por completo con una medalla. Su legado se reduciría a una nota a pie de página sobre la advertencia de Big Z. Dominar a los demás solo te encarcela a ti mismo. Cody, viendo el panorama completo desde Shiverpool, comprendió que la victoria no era un evento, sino un estado continuo de ser. Él y sus mentores no habían conquistado la isla Pengu, la habían hecho irrelevante para aquellos que buscaban la verdad en el surf. El frío del pueblo ya no era una limitación, sino un filtro que atraía solo a aquellos dispuestos a escuchar. Cada nueva tabla tallada bajo la tutela de Big Z, cada sesión observada por Lani y cada risa despreocupada de Joe era un ladrillo más en la construcción de un deporte más honesto. El verdadero océano, descubrió Cody, no estaba en las grandes olas tropicales, sino en la profundidad de la conexión que había forjado en casa. La tranquilidad que había llegado a Shiverpool no era estática. Era una calma activa, el estado previo a un gran cambio tectónico en la cultura del surf. La fama que Cody había rechazado se había reorientado, transformándose en una influencia benigna que se extendía lentamente. Los surfistas de élite, cansados de la toxicidad de la competencia a toda costa, empezaron a buscar el sello de aprobación de Shiverpool, no en forma de trofeos, sino de validación filosófica. El fenómeno Chicken Joe se convirtió en el tema de estudio de psicólogos deportivos y gurús de la autoayuda. Su aparente falta de esfuerzo para ganar era, irónicamente, la estrategia más efectiva. Su estilo, que rozaba la incompetencia cómica pero que siempre resultaba ser funcionalmente perfecto, obligaba a los analistas a reconsiderar la relación entre tensión y rendimiento. Joe era la manifestación viviente de la filosofía zen aplicada al deporte. No forzar, simplemente ser. Su inmutable buen humor era contagioso, y pronto, los nuevos competidores empezaron a llegar a Shiverpool no solo por el entrenamiento, sino por la simple esperanza de compartir una tabla y unas palabras con el pingüino más relajado del planeta. Big Z, ahora completamente reincorporado a la vida social del pueblo, se dedicaba a la carpintería con una dedicación casi monástica. Sus nuevas tablas no estaban diseñadas para ganar concursos, sino para sentir el mar a través de una conexión íntima entre el artesano y el material. Contaba a sus aprendices que el verdadero error de su carrera pasada fue creer que la tabla era una extensión de su ego, cuando en realidad debía ser una extensión de la ola. Su figura inspiraba una nueva humildad. Los jóvenes veían en él no solo al antiguo campeón, sino al superviviente que había elegido la paz sobre el recuerdo doloroso de la gloria. Lani y Cody, mientras tanto, se convirtieron en los custodios del equilibrio. Su vida juntos era una celebración discreta de la sencillez. Lani utilizaba sus conocimientos para monitorear las rutas migratorias y los cambios en las corrientes costeras, integrando la ecología en cada entrenamiento. Cody, por su parte, había desarrollado una habilidad única para enseñar a otros a leer las olas antes de que rompieran, una intuición que solo se adquiere al haber perdido todo y haber tenido que reconstruir el conocimiento desde cero. Ya no miraba hacia el horizonte con anhelo, sino hacia el agua justo delante de su tabla con profunda concentración. El vacío dejado por Tank Evans era un recordatorio constante de los peligros de la obsesión. A veces, una sombra pasaba sobre el agua en la distancia, y los lugareños sabían que era Tank, quizás intentando una última e inútil demostración en alguna playa solitaria. Pero su presencia ya no inspiraba temor ni admiración, solo una leve tristeza por un talento desperdiciado en la vanidad. La comunidad de Shiverpool, antes marginal y olvidada, se había convertido en el epicentro de una subcultura deportiva genuina. La ola de Shiverpool no era una mancha de espuma espectacular, sino la marea constante de la integridad. Cody Maverick, el joven que había partido buscando ser un héroe de cartelera, regresó como el líder silencioso de una restauración, demostrando que la mayor leyenda se forja no en el acto de ganar, sino en el acto de vivir de acuerdo con los principios que uno predica, incluso cuando nadie está mirando. La influencia de Shiverpool se propagó con la tenacidad de una marea ascendente, pero lo hizo sin la publicidad estridente que tanto había definido la vieja guardia.
era una verdad susurrada entre los verdaderos conocedores del deporte. Una corriente subterránea que lentamente desestabilizaba la hegemonía superficial de la isla Penghu. El fenómeno Chicken Joe alcanzó su punto álgido de reconocimiento involuntario. Su victoria más reciente, conseguida mientras se distraía buscando un nuevo sabor de algas marinas, fue interpretada por un comentarista de Penghu como una demostración de maestría zen que desafía la comprensión humana. Joe, por supuesto, solo se rió y compartió sus hallazgos botánicos con el entrevistador, confirmando que la simplicidad radical podía ser más poderosa que cualquier estrategia de marketing sofisticada. Su carrera se había convertido en una parodia involuntaria del esfuerzo, y por ello, en un modelo a seguir para una generación agotada. Big Z, el maestro restaurado, encontró su mayor satisfacción en la creación de un archivo oral del surf. Sus lecciones ya no se limitaban a la pizarra o al agua. Documentaba las historias de los surfistas que habían pasado por Shiverpool, destacando sus fracasos y las epifanías que vinieron después. Le enseñó a Cody que la verdadera permanencia no reside en los trofeos, sino en la cadena de transmisión de la sabiduría. La relación entre ellos era simbiótica. Cody le devolvía a Big C el propósito, y Big Z daba a Cody la perspectiva para apreciar su propia victoria personal. Lani y Cody continuaron profundizando su vínculo en la armonía del entorno. La necesidad de Cody de probarse a sí mismo se había disipado por completo, reemplazada por un profundo sentido de responsabilidad hacia el lugar que lo había curado. Sus sesiones de surf conjuntas eran movimientos fluidos y silenciosos. Él ya no buscaba las olas más grandes, sino las olas que mejor respondían a su estado de ánimo, una comunión que solo Lani podía apreciar plenamente. Ella representaba la permanencia del hogar, un contrapunto esencial a la naturaleza efímera de las olas. En el mundo exterior, la caída de Tank Evans era lenta pero segura. Se había convertido en una leyenda de lo que no se debe hacer. Los jóvenes surfistas que ingresaban al circuito ya no lo veían como un modelo a imitar, sino como un cuento de advertencia sobre la soberbia. Algunos incluso viajaban a Penghu, no para competir, sino para visitar el antiguo lugar de entrenamiento de Big Z, en un intento de absorber por proximidad algo de la humildad que Tank había desechado. La gran ironía era que Shiverpool, el lugar más alejado del circuito de fama, se había convertido en el punto de referencia moral del surf mundial. Cody Maverick no era un campeón en el sentido tradicional. Era un puente entre el mito y la realidad, entre la ambición desenfrenada y la satisfacción profunda. Su vida no era una búsqueda de la siguiente gran ola, sino el arte de cabalgar la ola que ya estaba allí, con gratitud y presencia total. El ethos de Shiverpool, esa mezcla única de estoicismo ártico y pasión por el deslizamiento, empezó a manifestarse incluso en la jerga de los surfistas que visitaban la costa. Términos como el flujo Big Z, la aceptación humilde de la imperfección, o la serenidad Joe, lograr el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo consciente, se filtraban en los comentarios de los comentaristas, aunque a menudo eran malinterpretados por la audiencia, acostumbrada a la jerga de la agresión. Chicken Joe, el epítome de la despreocupación, fue invitado a un prestigioso seminario de liderazgo y motivación, en un intento desesperado de la organización por inyectar algo de su inexplicable éxito en el circuito. Joe, que apareció con una toalla de playa como capa improvisada, confundió a todos. Cuando le preguntaron cómo gestionaba la presión, respondió que la presión era como la salsa de pescado. Si la ponías en todo, te arruinaba el plato. Su sinceridad era tan pura que desarmaba cualquier intento de convertirlo en un producto vendible, manteniendo su estatus como el héroe accidental de la autenticidad. La influencia de Lani se extendió más allá de la seguridad costera. Se convirtió en una defensora vocal contra la explotación de los recursos marinos, utilizando su carisma tranquilo para ganar apoyo donde otros utilizaban la confrontación. Su entendimiento del océano era tan visceral que, al estar junto a Cody, a menudo no necesitaban hablar. Sus movimientos y sus miradas se comunicaban sobre el ritmo de las mareas,
Cody, que una vez anhelaba el reconocimiento global, ahora sentía una oleada de satisfacción al ver cómo Lani era respetada no por su belleza, sino por su conocimiento profundo, un reflejo de la sabiduría que él mismo había adquirido. Big Z, el artesano, se había convertido en un verdadero ermitaño del conocimiento. Sus lecciones finales a los estudiantes avanzados se centraban en el concepto de la tabla vacía. Una tabla tan perfectamente equilibrada y desprovista de ego que el surfista se sentía simplemente transportado por el agua, sin esfuerzo propio. Un día, al trabajar con Cody en el lijado de una pieza de madera noble, Big Z le dijo con una emoción contenida que el verdadero fracaso no fue su lesión, sino haber permitido que el miedo a la vergüenza lo separara del agua y de su comunidad. Al perdonarse a sí mismo a través de la enseñanza, había encontrado una forma de inmortalidad que ningún trofeo le habría otorgado. El declive de Tank Evans culminó en un patético intento de participar en un evento benéfico local, un último esfuerzo por redimirse ante la opinión pública. Sin embargo, su surf era rígido, forzado. Cuando intentó realizar una maniobra compleja, cayó espectacularmente, y en lugar de levantarse con la rabia habitual, se quedó flotando en el agua, la máscara de campeón finalmente rota. Desde la orilla, los pingüinos de Shiverpool, entrenados por Cody y guiados por la paciencia de Big Z, ni siquiera lo abuchearon. Simplemente lo ignoraron, señalando que su historia ya no era relevante para el futuro del deporte. La indiferencia era el juicio más severo. Cody, ahora un pilar de su comunidad, entendió que el regreso a casa no había sido un final, sino el comienzo de una labor constante, la de proteger la pureza del surf contra las fuerzas del espectáculo. Su vida se había convertido en una ola perfecta y sostenida, no marcada por picos dramáticos, sino por la ininterrumpida belleza de la autenticidad. Había cambiado la gloria fugaz por la conexión duradera, y en el frío constante de Shiverpool, finalmente había encontrado un calor que nunca se extinguiría. Hola a todos, bienvenidos al canal Marco Interno. Si les gusta el contenido que encuentran aquí, no olviden suscribirse y darle un like al video. Hoy vamos a discutir la película Surf's Up. La brisa marina siempre fue un imán para Cody Maverick, un joven pingüino rockero de Shiverpool, un lugar donde las olas eran más bien modestas, y la ambición, por lo general, se quedaba en tierra firme. Su vida estaba marcada por el eco de leyendas, mitos vivos como Big Z, el surfista que, según decían, dominaba el océano con una gracia que rozaba lo divino. Cody no solo soñaba con olas, él respiraba la adrenalina del deporte, alimentando su fuego interno con viejas grabaciones y la fe ciega de quien busca un lugar al sol. Un día, la oportunidad, envuelta en el sonido de un motor rugiente, irrumpió en su monótona existencia. El cazatalentos, o más bien, el observador de talentos, Chicken Joe, un surfista de aspecto despreocupado y risa contagiosa, se detuvo en Shiverpool. La invitación a la isla Penghu, el epicentro del surf profesional, fue como una llamada a las armas. Cody, con su tabla gastada y el corazón latiéndole al ritmo del Pacífico, no dudó en seguir a Joe, dejando atrás la seguridad de su hogar y la ligera incredulidad de su familia. La isla Penghu era un torbellino de egos, tablas relucientes y una competencia feroz. Allí, Cody se encontró cara a cara con el establishment, representado por Tank the Shark Evans, un campeón defensor cuya arrogancia era tan grande como sus músculos. Tank no era solo un competidor, era la encarnación de la victoria a cualquier precio, un producto pulido de la industria del surf que no toleraba a los recién llegados con sueños puros. En este ambiente de alta tensión, Cody conoció a Lani, una socorrista con un conocimiento profundo del océano y una mirada que parecía ver más allá de las olas. Lani, aunque reservada, representaba la autenticidad que Cody buscaba. Ella le presentó a un personaje enigmático, un ermitaño retirado que vivía apartado del bullicio. Geek. Geek, o como todos lo conocían, Big Z no era el ídolo resplandeciente de las leyendas. Era un viejo pingüino curtido, desilusionado y herido, tanto física como espiritualmente, tras un enfrentamiento pasado con Tank,
que lo había dejado al borde de la tragedia. Cody, sin saber inicialmente con quién estaba tratando, solo veía a un viejo excéntrico. Sin embargo, la persistencia del joven y el reconocimiento de un espíritu afín forzaron a Geek a revivir algo de su antigua pasión. El entrenamiento fue duro. Geek no le enseñó trucos, le enseñó a escuchar al mar, a respetar la fuerza indomable del agua, algo que las grabaciones nunca podrían transmitir. Le enseñó que el surf no es dominar, sino fluir. Esta tutela, imbuida de la sabiduría de un maestro que había caído y se había levantado, aunque pareciera que no lo había hecho, preparó a Cody para el gran evento. La final del trofeo Hang Ten llegó, y el duelo entre Cody y Tank era inevitable. La presión era palpable. Tank, con su técnica perfecta y su sed de victoria, parecía imparable. Cody, impulsado por el recuerdo de las lecciones de Geek y el apoyo de sus nuevos amigos, navegó con una pasión renovada. El clímax se desarrolló en una ola monstruosa, el tipo de pared de agua que define carreras. Tank, fiel a su estilo implacable, intentó barrer a Cody. Pero Cody, recordando el consejo de fluir en lugar de luchar, maniobró con una improvisación que venía de su alma, no de un manual. En un momento crítico, Tank se atrapó en un mal movimiento, y la ola lo engulló. Viendo al ídolo caer y su reputación desmoronarse, Cody hizo algo inesperado. Detuvo su avance hacia la victoria para rescatar a su rival. Ese acto de camaradería, de poner la vida por encima del trofeo, resonó más fuerte que cualquier ola. Aunque el resultado oficial del concurso quedó en segundo plano, Cody había ganado algo mucho más valioso: la validación de su propio espíritu. Había demostrado que la verdadera grandeza no reside en el aplauso, sino en la conexión con el océano y con los demás. Regresó a Shiverpool no como una estrella fugaz, sino como alguien que había encontrado su verdadero ritmo, llevando consigo no solo una tabla, sino una nueva perspectiva del deporte que amaba. El regreso a Shiverpool fue, paradójicamente, más triunfal que cualquier victoria en la isla Penghu. Cody ya no era el soñador impulsivo que se había marchado. Era un pingüino con cicatrices emocionales leves y una sabiduría recién adquirida, brillando con una luz interior que las luces de neón de la competencia nunca podrían emular. La gente del pueblo, que al principio había visto su partida con una mezcla de escepticismo y resignación, ahora lo miraba con un respeto genuino. No importaba que Tank Evans se hubiera llevado el trofeo, el público había visto el verdadero espíritu del surf en la forma en que Cody se había comportado en el agua y, sobre todo, al salvar a Tank de un destino peor que la derrota. Chicken Joe, con su eterna languidez y su habilidad para aparecer justo cuando la situación se ponía interesante, fue el primero en abrazarlo, quizás comprendiendo mejor que nadie que el surf era una excusa para la aventura, no el fin en sí mismo. Su carrera, siempre flotando en una marea baja de indiferencia, parecía encontrar un ancla temporal en la amistad con Cody. Lani, por su parte, representaba la belleza indomable del lugar al que Cody había regresado. Ella era la guardiana de la playa. Sus movimientos en el agua eran una danza fluida y eficiente, muy distinta a la agresividad calculada de los surfistas profesionales. Cuando Cody se acercó a ella después de la conmoción de la competencia, la conexión fue inmediata y silenciosa. Ella nunca había buscado la fama, solo la armonía. En sus ojos, Cody vio la confirmación de que el océano no era un enemigo a conquistar, sino un socio vitalicio. Y luego estaba Geek, o Big Zeta. Su figura sombría comenzó a despegarse de las sombras de la isla. El acto de valentía de Cody al rescatar a Tank sirvió como un catalizador, no solo para el joven, sino también para el viejo maestro. Ver la pureza del surf reflejada en la acción desinteresada de Cody forzó a Big C a enfrentar su propio fantasma. El miedo a volver a intentarlo después de la humillación y la lesión. Poco a poco, el ermitaño empezó a aceptar visitas, no para entrenar, sino para compartir historias, volviendo a ser, lentamente, el mentor que el mundo creía perdido.
Las viejas tablas de madera de Big C, antes cubiertas de polvo, parecían respirar de nuevo. Cody aprendió que la adrenalina de la competencia era pasajera, como la espuma de una ola que se disipa rápidamente. Lo que perduraba era la sensación de deslizarse sobre el agua, de sentir el pulso del planeta bajo sus aletas. Él siguió surfeando en Shiverpool, pero sus olas ya no eran pequeñas. Ahora eran inmensas, moldeadas no por la ambición de ser el mejor, sino por el deseo de ser auténtico. Había viajado al epicentro del estrellato, solo para descubrir que el verdadero escenario estaba en el rincón olvidado del mundo que había intentado dejar atrás, donde las leyendas se encuentran con la realidad, y donde un joven pingüino finalmente encontró el equilibrio perfecto entre el sueño y el mar. El regreso a Shiverpool no fue un retorno a la casilla de salida, sino una recalibración profunda del universo personal de Cody. La nieve y el hielo de su pueblo natal, que antes le parecían una prisión, ahora se sentían como un refugio necesario tras el sofocante calor de la fama efímera de la isla Penghu. Las anécdotas que contaba a los pocos curiosos no se centraban en las maniobras espectaculares que había intentado, sino en la lección que le había dado el mar mismo, una lección que olía a sal y a la humildad de haber fallado antes de triunfar de verdad. Su tabla, antes vista como el boleto de salida, ahora era una extensión de su cuerpo, un objeto sagrado que apenas necesitaba exhibir. Chicken Joe permaneció como un faro de serenidad inquebrantable. Su filosofía de vida, aparentemente basada en la ingesta constante de algún tipo de tentempié oceánico y una falta total de preocupación, se reveló como una forma superior de entendimiento. Él nunca había competido por la gloria, simplemente disfrutaba del paseo. Era el contrapunto perfecto al drama intenso que Cody había vivido, recordándole con su sola presencia que el verdadero espíritu del surf residía en la ligereza del ser. Su carrera, si es que se le podía llamar así, era un testimonio de que la felicidad no necesita un podio. Lani, con su cabello mojado y la fuerza tranquila de quien vive en sintonía con el ritmo implacable de las mareas, se convirtió en la brújula emocional de Cody. Ella no necesitaba ídolos. Admiraba la persistencia y la bondad genuina. La intensidad de su relación floreció en la tranquilidad de la playa, lejos de los focos. Ella era la prueba viviente de que la conexión más profunda con el océano se logra cuando uno se detiene a escuchar lo que el agua tiene que decir, en lugar de gritarle órdenes. El fuego que antes ardía en Cody por la competencia, ahora se había transformado en una brasa cálida y constante por la pertenencia. El cambio más significativo, sin embargo, se observó en la guarida de Big Set. El viejo maestro, al ver que su lección de humildad había sido transmitida de manera tan vívida y altruista, comenzó a emerger. Ya no era el espectro de la leyenda, sino un mentor en proceso de sanación. Cody y él compartían un entendimiento tácito. La caída es inevitable, pero la forma en que te levantas define quién eres. Big Set, al aceptar la visita de Cody, y de vez en cuando de otros pingüinos jóvenes que se acercaban con timidez, estaba reescribiendo su propia historia. Había pasado de ser un mártir del surf a ser su guardián silencioso. Las conversaciones se volvieron menos sobre la técnica y más sobre la filosofía, sobre cómo un deslizamiento perfecto es simplemente un momento de alineación total entre el cuerpo, la tabla y la inmensidad azul. Cody Maverick, el ídolo fallido de Shiverpool que se había marchado buscando la gloria, regresó habiendo descubierto que la gloria es una ilusión frágil. Su verdadera recompensa fue la certeza de que podía volver a su hogar, no como un fracasado que no pudo vencer al campeón, sino como un experto que eligió la autenticidad sobre la corona. El sonido de las olas rompiendo en Shiverpool ahora sonaba diferente. Era el sonido de la paz encontrada, un eco perfecto de su propio corazón en calma. El impacto de la visita de Cody al circuito profesional tuvo un efecto secundario inesperado en la propia isla Penghu, un lugar que se había vuelto adicto a la imagen del surf como espectáculo de agresión y marketing. La acción altruista de Cody, el gesto de anteponer la vida de Tank a su propia victoria, creó una fisura en la fachada invencible del campeonato.
Aunque la liga intentó minimizar el incidente, catalogándolo como un tropiezo del campeón, la semilla de la duda había sido plantada en el público más joven. Tank the Shark. Evans, el depredador del océano, experimentó una crisis interna mucho más profunda que la humillación superficial. Haber sido rescatado por el novato que había despreciado no era algo que su ego pudiera asimilar fácilmente. Su carrera, construida sobre la premisa de la superioridad absoluta, se tambaleó. Ya no podía enfrentarse al agua con la misma ferocidad ciega. Cada ola grande le recordaba no solo su vulnerabilidad física, sino también la fragilidad de su reputación forjada a base de intimidación. Comenzó a ver a Cody no como un rival, sino como un espejo incómodo que reflejaba la vacuidad de su obsesión por el metal brillante y los aplausos vacíos. Su entrenamiento se volvió menos sobre la dominación y más sobre la supervivencia, y en ese cambio, su estilo se volvió robótico, carente de la chispa que solía tener antes de que la presión mediática lo consumiera. La industria del surf, siempre sensible al viento del cambio en la opinión pública, empezó a notar que los nuevos talentos llegaban a la isla con una curiosidad ligeramente diferente. Ya no solo preguntaban por los patrocinadores o por cómo derrotar a Tank. Ahora inquirían sobre la filosofía del océano y sobre un tal Geek, el viejo maestro que había regresado tímidamente a los circuitos de mentoría, aunque sin participar en el circo. Este pequeño grupo de aspirantes, inspirados por la historia de Cody, buscaba la autenticidad que el gran espectáculo había perdido. La atmósfera en Penghu se hizo tensa. Una batalla silenciosa entre el viejo modelo de la tiranía deportiva y esta nueva ola de surfistas guiados por el respeto y el flujo. Chicken Joe, fiel a su costumbre, se encontró en medio de este cambio sin haber movido una aleta conscientemente. Su presencia despreocupada en los eventos locales, a menudo ganando rondas menores con una facilidad casi insultante, servía como recordatorio constante de que el surf podía ser simple y alegre. Su carrera se elevó orgánicamente, no por estrategia, sino porque la gente se cansó de la tensión y se alegró de ver a alguien simplemente divertirse. Joe, sin despojarse de sus pantalones cortos y su actitud lenta, se convirtió en el inesperado embajador de la alegría pura, un contraste vivo con la máquina de competir que había sido Tank. Cody, desde su remoto santuario en Shiverpool, se dio cuenta de que su aventura no había terminado con la carrera final. Había provocado una onda expansiva. Su legado no sería una medalla, sino la influencia que tuvo en el corazón del deporte. Él y Geek se convirtieron en el eje de una resistencia filosófica, enseñando a la próxima generación que el surf es una conversación con la naturaleza, no una conquista. La brisa marina en Shiverpool, antes el sonido de una vida por venir, ahora era la música de una vida bien vivida. La onda expansiva generada por Cody no tardó en manifestarse en actos concretos, transformando lentamente el paisaje espiritual de la comunidad de surfistas. En Shiverpool, la influencia de Cody y Big Set se materializó en la creación de un pequeño, pero significativo, campamento de entrenamiento improvisado. Ya no se trataba solo de un puñado de pingüinos locales con sueños. Ahora llegaban jóvenes de otras regiones árticas, atraídos por los rumores de un surfista que había domesticado la arrogancia y un maestro que había redescubierto la paz. Geek, ahora más abierto y con una sonrisa ocasional que desmentía sus años, supervisaba las sesiones con una autoridad tranquila. Sus enseñanzas se habían vuelto más esotéricas. No corregía la postura de las aletas. Hablaba de la intención con la que uno se acercaba al agua. Si un joven surfista mostraba demasiada impaciencia, Big Zeta simplemente le pedía que se quedara quieto y escuchara el sonido de las piedras rodando bajo el agua. La inspiración de su carrera pasada, el dominio de las olas más grandes, ahora se utilizaba para ilustrar la fragilidad de la ambición desmedida. Había aprendido, a través de su propia caída y la redención a través de Cody, que la verdadera maestría está en la rendición consciente al poder del océano. Lani se involucró activamente, aportando su profundo conocimiento de las corrientes y el clima local, un conocimiento práctico que a menudo faltaba en los manuales teóricos de los entrenadores de Penghu.
Su relación con Cody se había asentado en una mutualidad profunda. Él le ofrecía la aventura que había visto en el mundo, y ella le ofrecía la raíz y la autenticidad que él había echado de menos. Ella no competía, pero su dominio del rescate y su respeto inquebrantable por el medio ambiente la establecieron como la conciencia moral del grupo. El propio Cody había refinado su estilo. Sus días de imitar las acrobacias grabadas habían quedado atrás. Ahora, su surf era una expresión pura de su entorno. Las olas frías y potentes de Shiverpool le exigían una técnica diferente, más centrada en la resistencia y la penetración. Una danza más íntima y menos espectacular que la que se veía en las playas tropicales. Esta evolución fue silenciosa pero profunda, observable solo por aquellos que realmente entendían la esencia del deporte. En cuanto a Chicken Joe, su popularidad creció exponencialmente de la manera más irónica posible. La gente, cansada de las figuras conflictivas y las rivalidades tóxicas, encontró en Joe un héroe accesible y puramente divertido. Él seguía apareciendo en eventos clave, ganaba ocasionalmente sin esfuerzo aparente, y su reacción a la victoria era siempre la misma: una risa y una invitación a compartir un refrigerio. Su carrera se convirtió en una declaración. Se puede tener éxito sin tomarse a sí mismo demasiado en serio. Un concepto que resultaba radical para la antigua guardia de la isla Penghu. Incluso Tank Evans mostró señales de desmoronamiento bajo el peso de su propia inconsistencia. Aunque seguía siendo el campeón en el papel, su aura se había desvanecido. Los patrocinadores comenzaban a buscar rostros más limpios y positivos, y el recuerdo del rescate era un fantasma persistente que lo seguía en cada entrevista. La victoria sin integridad, se dio cuenta, era una derrota solitaria. La sombra de la leyenda de Big Seth, revitalizada por la nobleza de Cody, se cernía sobre él, recordándole lo que había sacrificado por un trofeo. El océano había juzgado a Tank más duramente que cualquier panel de jueces. Así, el pequeño pueblo de Shiverpool, bajo la guía de un ex aspirante y un ermitaño arrepentido, se transformó en el inesperado semillero de la próxima generación de surfistas auténticos, aquellos que buscaban el flujo más que la fama. La transformación de Shiverpool no fue solo superficial, se arraigó en una nueva ética comunitaria. Cody y sus mentores habían demostrado que la autenticidad exigía coraje, una verdad mucho más difícil de sostener que cualquier maniobra de alto riesgo. Los nuevos campamentos de entrenamiento atrajeron a una clientela diversa, pingüinos jóvenes hartos de la superficialidad de la costa y surfistas mayores que buscaban reconectar con el placer primario de deslizarse sobre el agua antes de que sus carreras se convirtieran en meros ejercicios de relaciones públicas. El viejo Big C, al compartir sus cicatrices y sus lecciones, no solo sanaba su propia historia, sino que estaba construyendo una nueva mitología para el deporte. Sus anécdotas, contadas con la voz rasposa de quien ha visto demasiado, se centraban menos en la gloria de sus días de juventud y más en el silencio que siguió a su caída. Explicaba que la pared de agua que casi lo destruye no fue un castigo, sino una invitación a mirar hacia adentro. Su influencia era palpable. Los aspirantes comenzaron a hablar con reverencia del momento de la ola, aquel punto de inflexión donde el ego debe ceder ante la inmensidad del mar. Lani se convirtió en la administradora de esta nueva filosofía. Su papel como socorrista adquirió un nuevo significado. Ella no solo salvaba cuerpos del agua, sino que guiaba las almas perdidas que llegaban buscando refugio del circo de Penghu. Su entendimiento del ecosistema marino, obtenido a través de años de observación silenciosa, se incorporó al currículo de entrenamiento, haciendo que el respeto por el océano fuera tan vital como la técnica de remar. Ella y Cody compartían una quietud profunda. El bullicio que Cody había perseguido ahora parecía ridículo comparado con la paz que emanaba de ella. En el polo opuesto, la decadencia de Tank Evans se aceleraba. Su arrogancia se había tornado en paranoia. Las olas que antes montaba con dominio ahora parecían burlarse de él. Sus apariciones públicas se volvieron tensas. Cada sonrisa forzada y cada declaración prefabricada se sentían como un esfuerzo desesperado por mantener una imagen que se desmoronaba.
El rescate de Cody no solo le había salvado la vida, sino que lo había despojado de su principal arma, la superioridad incuestionable. En una de sus últimas apariciones mediáticas, en lugar de hablar de su entrenamiento, Tank balbuceó sobre el miedo, un desliz público que selló su declive ante los ojos de los patrocinadores, que migraban rápidamente hacia figuras más estables. Chicken Joe, sin esforzarse, capitalizó este vacío de liderazgo positivo. Su estilo, una mezcla de suerte bendecida y desinterés absoluto, resonaba con una generación que comenzaba a cuestionar el valor del esfuerzo llevado al extremo del agotamiento emocional. Joe, el pingüino que siempre estaba de paso, se convirtió en el ancla de la diversión. Su carrera se mantuvo en un nivel alto y constante, simplemente porque se negaba a participar en el juego de la ambición despiadada. Ver a Joe ganar era ver la pura celebración de la existencia, algo que ni todo el oro de Pengu podía comprar. Cody, observando todo desde su serena perspectiva en Shiverpool, entendía que el mayor viaje no fue ir a la competencia, sino la vuelta. Había llevado consigo el veneno de la ambición, y lo había cambiado por el antídoto de la sabiduría. Ahora, su vida era un testimonio constante de que el mejor surfista no es el que domina la ola, sino el que mejor se integra en su movimiento. Una lección que él y Big Z habían grabado a fuego en la nueva cultura del hielo y el mar. El legado de la nueva escuela de surf, germinada en el frío de Shiverpool, comenzó a influir en el circuito principal de maneras sutiles, pero persistentes. No se trataba de una revolución violenta de reglas, sino de un cambio en la mentalidad que permeaba desde la base. Los jóvenes surfistas, al pasar por el campamento de Big Set y Cody, regresaban a la isla Pengu con una especie de paz perturbadora. Ya no competían con la rabia ciega de sus predecesores, buscaban el flow, la comunión que Big Set predicaba. La figura de Chicken Joe se elevó a un estatus casi mítico. No por sus victorias, que eran esporádicas y a menudo accidentales, sino por su absoluta inafectabilidad por el drama. Cuando los organizadores intentaron presionarlo para que adoptara un personaje más agresivo o que se involucrara en rivalidades publicitarias, Joe simplemente parpadeaba lentamente y preguntaba si había restos de pescado. Su carrera se había convertido en una sátira involuntaria del profesionalismo extremo. Era la prueba tangible de que se podía ser exitoso, sin sudar la propia identidad. Un bálsamo para una comunidad harta de la mercadotecnia forzada. Big Z, por su parte, había encontrado una nueva forma de expresión a través de mentorías menos formales. En lugar de tablas pulidas, sus pupilos trabajaban con madera recuperada, aprendiendo a sentir las imperfecciones del material como un reflejo de las propias imperfecciones humanas. Una tarde, mientras observaba a Cody deslizarse en una ola particularmente traicionera del Atlántico Norte, Big Z confesó que su mayor error no fue chocar contra Tank, sino creer que el surf era una meta, un destino final, en lugar de un viaje continuo. Esta revelación, compartida con Cody bajo el cielo plomizo, selló su redención personal. Lani, convertida en la guardiana del conocimiento oceánico, organizó expediciones de concienciación. Llevaba a los surfistas a observar la vida marina, recordándoles que el océano no era solo una pista de carreras, sino un hogar compartido. Esta inmersión en la ecología del surf contrastaba fuertemente con la visión puramente deportiva que se había fomentado en la isla Pengu durante años. Ella y Cody se movían con la sincronía de dos elementos naturales. Su afecto era silencioso, fundamentado en el entendimiento mutuo de lo que significa cuidar algo frágil y poderoso a la vez. Incluso Tank Evans, ahora relegado a eventos menores y a luchas constantes por mantener patrocinios, intentó emular la nueva tendencia. Apareció en una entrevista con una tabla de madera reciclada y habló vagamente sobre encontrar su centro. Pero la gente lo vio por lo que era, una imitación hueca. La autenticidad no podía ser fingida. Tenía que ser ganada a través de la vulnerabilidad, algo que Tank todavía se negaba a ofrecer. Su carrera se estancó en una tierra pantanosa, de orgullo herido y actuaciones inconsistentes, incapaz de renunciar a su vieja forma de ser,
pero sin la fuerza para mantenerla. Cody, el antiguo soñador hambriento, se había convertido en el catalizador de un cambio cultural. Ya no necesitaba el aplauso del mundo exterior. Su satisfacción residía en ver cómo el joven pingüino que llegaba a Shiverpool, lleno de dudas y ambición ciega, se iba semanas después, más lento, más sabio, con una sonrisa que reflejaba la tranquilidad del mar en calma. El verdadero campeonato, se dio cuenta Cody, no se medía en olas surfeadas, sino en la pureza de la intención con la que se entraba al agua cada día. El efecto dominó del ejemplo de Shiverpool llegó incluso a las playas de arena blanca de la isla Penghu, aunque con la lentitud con la que las mareas se revierten en un océano vasto. Los organizadores del torneo, acostumbrados a la previsibilidad del conflicto y la rivalidad explosiva, se encontraban desorientados. Los nuevos competidores, influenciados por la narrativa de Cody y Big Set, no buscaban aniquilarse mutuamente. Buscaban la ola perfecta, y si esa ola los llevaba a compartir el tubo con un rival, lo consideraban un éxito, no un fracaso. Chicken Joe, sin quererlo, se convirtió en el símbolo de esta anarquía positiva. Su ascenso en el ranking era inexplicable para los analistas, ya que parecía surfear en un estado de semi-inconsciencia. Un día, al ser entrevistado tras una victoria particularmente inesperada, se le preguntó sobre su estrategia de largo plazo. Joe se rascó la cabeza, miró al horizonte y respondió con una simplicidad desarmante. La estrategia es no tener estrategia, ¿sabes? Solo sentir el ritmo, y si te caes, te secas y vuelves a intentarlo. ¿O acaso la tostada se preocupa por ser perfecta al salir del horno? Su comentario se hizo viral, resonando como una verdad olvidada en un mundo obsesionado con la planificación. Su carrera se sostuvo, irónicamente, sobre su falta de ambición de carrera. Lani se había convertido en la fuente de sabiduría ambiental para aquellos surfistas profesionales lo suficientemente humildes para escuchar. Ella organizaba foros donde no se hablaba de puntajes, sino de la salud de los arrecifes y el impacto de la marea humana. Cody, a su lado, actuaba como traductor. Podía explicarles a los urbanos la jerga del océano que Lani dominaba. Su entendimiento mutuo se había fortalecido. Habían navegado juntos la tormenta de la fama y regresado a la calma, y esa calma era su mayor logro compartido. Cody no sentía la necesidad de demostrarle nada. La sola presencia de Lani era el ancla que necesitaba. La figura más trágica y lenta en evolucionar seguía siendo Tank Evans. El campeón, despojado de su ventaja psicológica, se había vuelto errático. En lugar de retirarse con dignidad, se aferraba a su título como un náufrago a un madero podrido. Su último intento de demostrar su dominio fue forzar una ola demasiado grande, con la intención de emular el momento épico que lo había enfrentado a Cody. Sin embargo, sin la motivación de la malicia o la necesidad de defender un trono, su surf era hueco. La ola, esa misma fuerza que Big Sid le había enseñado a respetar, simplemente lo ignoró y lo devolvió a la orilla sin gloria, solo magullado. Fue visto por los medios no como un titán, sino como un bufón resentido. Big Z, al ver el colapso silencioso de su antiguo antagonista, sintió una profunda melancolía, pero también una confirmación de su nueva filosofía. Su redención estaba completa no cuando él regresó a competir, sino cuando su pupilo demostró que la verdadera fuerza reside en la capacidad de salvar al otro. El legado de Big Set ya no estaba en los récords inalcanzables, sino en las lecciones vivas impartidas a una nueva generación que valoraba el viaje sobre la meta. Shiverpool se había consolidado como un faro, un lugar donde el surf era, una vez más, solo surf, una danza sublime entre el ser y el infinito azul. La consolidación de Shiverpool como centro de autenticidad trajo consigo una nueva paz, pero también una responsabilidad creciente. Cody y Big Z se enfrentaron al desafío de mantener la pureza de su mensaje frente a la inevitable atracción del éxito. El mundo exterior, aunque tardíamente, comenzaba a reconocer que la manera Shiverpool de surfear
tenía algo que el circuito profesional había perdido: alma. Los periodistas de la isla Penghu, ávidos de una nueva narrativa después del desplome de Tank, empezaron a hacer peregrinaciones cautelosas al gélido pueblo. Sin embargo, se encontraron con una resistencia amable pero firme. Big Z no daba entrevistas. Solo permitía que los curiosos observaran sus demostraciones, que ahora eran lecciones de introspección más que de técnica.